Hoy adoramos tu santidad y nos unimos, Señor, a esas voces angelicales que claman a ti día y noche. Santo, santo, santo eres, digno de suprema alabanza. Dios grande y poderoso, temible entre las naciones. Adonai, Jireh, Shaddai, Elohim, el vencedor, el que está sentado a la diestra del Padre, el que todo lo hizo y el que dijo y declaró consumado es. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre celestial y un abrazo tuyo lo cambia todo en esta noche. Ese momento, mi Señor, en tu presencia. Qué hermoso que es, Dios altísimo, tú mereces toda la gloria. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh Espíritu Santo, prepara nuestros corazones para escucharte. Prepara nuestros corazones para amarte más profundamente, para conocer a Jesús. Ayúdanos a mirarlo con toda su grandeza, su majestad. Queremos verlo, abre nuestros ojos para poder mirarlo como María lo vio, para poder adorarlo como Él se merece ser adorado con todo el corazón, para poder amarlo como Él se lo merece esta noche, Señor. Nos rendimos completamente. Le damos toda la gloria al Señor, hermanos, esta noche. Que sea Él el que pueda ministrar nuestros corazones hoy, amén. Quiero comenzar con un testimonio familiar. Pasó algo bien especial y bien hermoso. La última vez que prediqué, hablé sobre la paternidad de Dios a la luz de un testimonio donde el Señor nos llevó a que mi esposo se reconciliara con su padre terrenal y mis hijos conocieran a su abuelo y se pudiera restaurar la relación. Creo que en los 27 años de vida de mi hijo, él solo una vez lo había visto, y en los 19 de mi hija también solo una vez lo había visto, y ellos estaban bien pequeños y no tenían ninguna relación con él. A raíz de esa visita que nosotros hicimos, que el Señor nos permitió, y en medio de muchas oposiciones que tuvimos, para llegar a donde él estaba, pues la relación realmente se restauró. Él ha estado hablando con Debbie por teléfono más de una vez. Mi esposo ha estado hablando con él más de una vez. Él le ha hablado a mi esposo, cosa que eso antes no pasaba. Él le ha hablado a mi esposo y además de todo, pasó algo esta semana muy especial. Bueno, yo soy sumamente descuidada con eso de las redes sociales, especialmente el Facebook. Yo le temo abrirlo porque si empiezo, yo creo que me puedo estar todo el día ahí metida, ¿verdad? Entonces yo no soy mucha de Facebook. A veces me pongo a pensar, estoy perdiendo recuerdos importantes de mi familia porque nunca posteo las fotos y las fotos se pueden hasta perder y ahí no se van a perder. Entonces se me había escapado por alto de escribirle algo a mi hijo Mandy y le escribí. Entonces a raíz de que yo le escribí a él una felicitación de cumpleaños, mi suegro le escribió por primera vez unas palabras muy hermosas a mi hijo. Tal vez alguien las vio ahí en el Facebook o lo pueden ver, mencionando que el Dios Todopoderoso, decía él, lo bendijera, algo así, y le llenara de triunfos.
Fue una bendición, la primera vez que mi hijo recibe una bendición de parte de su abuelo, y para mí es un gran testimonio, hermanos, porque es una relación que fue restaurada. Pudimos haber escogido el camino de seguir en resentimiento, de seguir quejándonos, de que no había una relación, pero escogimos lo que el Espíritu Santo nos guió a hacer, y era la reconciliación. Y este testimonio lo doy porque tal vez algunos de ustedes están en esa misma situación, y quiero decirles, vale la pena. La bendición que nosotros podemos recibir de las personas, de nuestra familia, esa clase de bendición no tiene precio, y vale muchísimo para mí que mi hijo la haya recibido. En realidad, mi suegro, con quien menos relación tenía, era con Mandy, porque no sé por qué él, con Debbie era bien fácil la relación, y por teléfono, cuando Armando estuvo viviendo con él un tiempo, él le hablaba a Debbie, pero a Mandy no. Y ahora pues pasó esto, así que gloria a Dios. Esa es la obra del Señor en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar sobre lo que el Espíritu Santo me dijo que tratáramos esta noche. El sábado pasado expliqué lo que el Espíritu Santo me había hecho sentir sobre la alabanza. A mí me tocó dirigir. Había bien poca gente, pero yo tenía que empezar la reunión con eso, porque de eso dependía que los que estábamos acá, por lo menos, que vinieron a tiempo, pudieran tener una dirección de lo que el Señor quería en la alabanza. Yo no me quedé como muy contenta con esto, y bueno, lo olvidé sinceramente. Cuando busco la presencia del Señor para decirme que qué mensaje yo tenía que dar, yo tengo 2 mensajes pendientes que solo di la parte 1 y me falta otra parte. Entonces yo dije, voy a agarrar este mensaje del Padre. No sé por qué razón no me sentía como tan cómoda con ese mensaje, y agarré mi diario de oración, y yo dije, a veces el Señor me habla aquí, yo lo único que quiero es que Él me confirme que es lo que Él quiere que yo hable, dije yo. Entonces yo lo abrí justo donde tiene la cintita ahí, y lo abrí, y sale ahí todo lo que el Señor me habló el sábado pasado. Obviamente yo no lo había escudriñado, solo fue un sentir que yo tuve, y yo di la revelación. Entonces cuando yo lo leí, yo dije, yo no le dije a mi mamá esto, porque mi mamá llegó tarde, ella no lo escuchó. Se me olvidó decirle a mi mamá, qué barbaridad. Entonces sentí como que el Señor sí me quería decir que hablara de eso hoy. He llamado ese mensaje entrando en su reposo, inspirado en un sueño que el Espíritu Santo me dio hace 2 sábados. Yo sentí que hubo un derramar del Espíritu Santo, una búsqueda de Él en medio de la alabanza. Nosotros cantábamos y le decíamos, Espíritu Santo, llénanos, desciende en este lugar, trae revelación, trae tu fuego, tu presencia. Y cuando yo salí de acá, yo salí llena del Espíritu Santo. Entonces al dormirme, no sé si les pasa lo mismo, pero yo cuando llego a mi casa los sábados, los ojos no me resisten, yo me duermo bien rápido. Yo quiero ver un testimonio o algo, me puse a ver un testimonio y no podía, no aguanto el sueño. Entonces yo me dormí. Y yo tuve un sueño de Dios, y ese sueño era un mensaje de Dios para la iglesia, para este tiempo. Yo sé que algunos ya lo escucharon, pero lo tengo que repetir por causa del mensaje. Yo soñé que yo iba a la casa de mi mamá caminando con Armando por la cuadra, casi todos conocen donde ella vive. La cuadra antes de llegar a donde mi mamá, como a 2 casas, 3 casas. Yo iba caminando con Armando, y en ese momento yo empecé a ver que del cielo caían unos misiles, pero unos misiles... yo los miraba sumamente cerca de mí. Yo miraba cómo iban cayendo de esos misiles como de guerra, que ya iban a explotar, ¿verdad?, cuando cayeran. Pero todo era completamente en silencio, yo no escuchaba nada, solo miraba. Entonces yo miré aquellos misiles y los miré bastante cerca de mí, y vi como uno de ellos explotó, pero yo no escuché nada. Vi la explosión casi como que al lado mío, pero yo no escuché nada de la explosión. Y entonces yo quedé como sorprendida de lo que estaba viendo y viviendo aquello. Yo sabía que era un sueño de parte de Dios, porque parecía como que yo estaba en una de esas películas de fantasía donde ocurren cosas así, que ponen objetos raros y todo. Bueno, la cosa es que cuando yo llego a donde mi mamá, yo me apresuré y llegué a donde mi mamá, la casa de mi mamá ya estaba derribada. Los misiles ya habían derribado la casa de mi mamá, y dentro de mí yo empecé a temer por ella.
y por mi papá, bueno, mi familia, ¿verdad? Entonces empecé a meterme en medio de las ruinas y lo primero que veo es que el cuarto donde estaba mi mamá, ella estaba completamente intacto. Ella estaba descansando, estaba durmiendo y no le pasó absolutamente nada. Y luego me fui a otro cuarto donde estaba mi papá también descansando y estaba mi papá con un niño al lado. Eso sí, no me lo reveló el Señor, nada del niño, porque no es un niño que yo conozca. Pero él estaba durmiendo como cuidando a un niño y mi papá también no le pasó absolutamente nada. Lo otro que yo vi y salí de ahí, fui y vi la casa de la vecina de enfrente de donde mi mamá. Y vi que la casa de ella estaba completamente derribada y destruida, hermanos. Y no creo que, en base a lo que vi, porque no vi nada más, que nadie hubiera sobrevivido a ese ataque. Entonces, el sábado pasado, como a mí me tocaba dirigir, yo me metí a la presencia del Señor y yo le dije, yo no me acordaba del sueño, nada, o sea, nada de eso. Yo empecé a orar y empecé como que el Espíritu Santo se derramó y yo no pude hablar casi nada en esa oración. De esas oraciones que usted sabe que Dios está ahí, que la presencia del Señor era fuerte, pero yo no sabía ni qué decir, entonces Él me empezó a hablar. Entonces yo agarré el lápiz y empecé a escribir y Él me iba revelando cada parte del sueño. Entonces, primeramente, los misiles representan situaciones en nuestra vida, bombardeos, situaciones en nuestra vida que van a venir o han venido a nuestra vida y que pueden estar relacionados con problemas, con situaciones trágicas, ataques del enemigo, pero también yo sentía que tienen mucho que ver con los tiempos que nos ha tocado vivir, porque en este tiempo es un tiempo de mucha tribulación, es un tiempo donde las cosas que yo he visto nunca las imaginé ver cuando yo era un adolescente, por ejemplo. Yo les cuento a mis estudiantes, a mis hijos, que cuando yo era un adolescente, el internet no existía. Parece mentira, parece como que yo fuera un dinosaurio y estuviera hablando de miles de años atrás, pero es verdad, hermanos. O sea, cuando yo tenía 15 años, el internet no existía. A los 15 años, por lo menos en mi vida, no. A los 15 años fue mi primera vez que yo encendí una computadora y eran así, de este tamaño, y yo me sentía cuando entraba al laboratorio de computación, yo me sentía como, wow, qué emocionante. Mi primera computadora fue así, chiquita. Ay, no, y yo ahora recuerdo eso y digo, ¿cómo pude haber hecho trabajos en eso? O sea, la tecnología nada que ver, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, nunca me imaginé ver la maldad, cómo se ha acrecentado. O sea, es algo increíble, digamos, lo que hemos estado discutiendo sobre el tráfico de niños, sobre la película que hemos estado hablando, y Sonidos de Libertad, o sea, todo eso que está pasando en el mundo, nunca me imaginé yo que llegara a tanta maldad. Viendo uno de estos documentales de cómo los pedófilos, que realmente existen, y ellos son los que están promoviendo que sea legal la pedofilia. Nunca en mi mente me hubiera imaginado yo que íbamos a llegar a tal degradación como en los tiempos de Noé. Y eso es lo que la palabra del Señor dice, que cuando la segunda venida del Señor sea, va a ser como en los tiempos de Noé. Va a haber una maldad tan grande que va a ser increíble. Como el enemigo ha pervertido a los jóvenes de una manera tan grande. Podría mencionar tantas cosas que no vale la pena exaltar al enemigo en este lugar. Pero todos sabemos que esos misiles son reales y que debido a esos misiles hay personas muertas en este momento. O sea, hay personas que predican el evangelio, que por predicar el evangelio han muerto, hay mártires, hay personas que luchan por la libertad de otras personas y están siendo atacadas y atormentadas de una manera horrible. ¿Cuántas personas están en la cárcel por motivos equivocados, injustos? Entonces esos misiles pueden representar, como les digo, algo muy grande que viene a la tierra y que tenemos que estar preparados, y creo que sí, pero también tiene que representar algo personal. ¿Cuántos misiles han recibido ustedes en su vida de parte del enemigo?
muchos misiles. Yo me ponía a pensar en las pruebas que yo he tenido y cada prueba así se ha sentido, como misiles, como una explosión, como algo grave, algo destructivo, algo que quiere destruir tu casa. Amén. Y esa casa de mi mamá representa una familia, no solamente una casa física, sino que representa esos misiles que han venido para destruir tu familia. Y habían 2 casas ahí, una que había sido devastada completamente y otra que aunque los misiles habían caído, no había ocurrido nada a esa persona. Y entonces ahí es donde se me venía el Señor, me ponía el Salmo 91 y me decía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero no siempre eso ocurre. Entonces, ¿de qué depende? ¿En qué posición tengo que estar yo? Ahí está la palabra, miren, Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces el Señor me decía: esto va a ser una realidad en aquellos que estén en una posición de reposo. Porque yo miraba que tanto mi mamá como mi papá estaban en una posición de reposo, en una posición de descanso. Entonces, miraba también en ese sueño la figura de mi mamá y la figura de mi papá. A mi mamá la miraba como la figura de María, de Betania, y a mi papá como la figura de Marta. Cuando Marta estaba afanada en muchos quehaceres, ustedes pueden ver a mi papá. Como es él, ¿verdad? Que él no se siente, él anda en todo. Es una hormiguita trabajadora, mi papá. Y la figura de mi mamá, que mi mamá, de lo que yo recuerde, desde que yo tengo memoria en mi edad adolescente, adulta más o menos, mi mamá siempre ha estado en la cama, leyendo la palabra, oyendo mensajes, llenándose de la palabra del Señor, pero ella no ha estado afanada en la casa, para nada. Nunca recuerdo eso de mi mamá, por lo menos desde el tiempo en que es pastora, ¿verdad? Entonces, el Señor me hacía ver eso también en el sueño, que me daba estas 2 figuras, que a pesar mi papá fue guardado, porque él estaba acostado en ese momento. Pero a veces tenemos una vida muy afanosa y no estamos en reposo. Yo he sido un tipo de persona muy tranquila. No he sido una persona afanada, pero el enemigo es una de las cosas que él hace para apartarnos de la palabra del Señor. Él pone muchas ocupaciones. En mi caso, una de las cosas que el enemigo hizo, que me engañó y me hizo cegarme por mucho tiempo, es que él me ha dado mucho trabajo. O sea, yo puedo hacer varios tipos de trabajo. Entonces, al tener tanta diversidad de dones o talentos, o podría decir así, entonces yo recibo muchas oportunidades de trabajo. Tantas que yo podría trabajar de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 12 de la noche a veces, lo he hecho a veces, y yo ahí voy a recibir un montón de trabajo y un montón de dinero. Y la cosa es que yo hace tiempos, yo entendí que eso no era bueno. Y a pesar que a mí no me cuesta, porque fue el ejemplo que yo recibí de mi papá era un hombre, como creo que mi mamá ya lo ha mencionado, pero mi papá era un hombre que trabajaba, yo creo que 12 horas por mínimo diarias, no sé, a veces 18, a veces 24, a veces 48, a veces 70. O sea, mi papá era del tipo de persona que él decía que el cansancio no existía. Y entonces, bueno, y para mí, al convertirme en una persona que trabaja mucho y por motivos necesarios, por decirlo así, que el enemigo me nubló la mente y por decir motivos necesarios, el afán yo lo he podido experimentar y sé lo que es estar en reposo y sé lo que es estar afanada. La cosa es que hace tiempos, cuando el Señor me llenó de su Espíritu Santo, yo decidí por mi propia cuenta, no por religiosidad ni nada de eso, que yo iba a dejar el sábado, que era el día que veníamos para la iglesia, para no hacer nada más que adorar, orar, leer la palabra, llenarme de Él y estar en su presencia y venirme para la iglesia. Y entonces yo ese día prometía no ir de compras, no cocinar, así tipo los judíos.
me había metido en ese rollo. Pero de verdad que era grande edificación. Porque no solamente me llenaba espiritualmente, me recargaba para toda la semana, sino que también descansaba mi cuerpo. Era un descanso verdadero. Y entonces el Señor me ponía a ver estas dos figuras, la figura de María y la figura de Marta. María escogiendo la mejor parte. A veces estamos sumamente afanados en el reino de Dios o en otras cosas que sí son importantes por nuestra familia y todo, pero descuidamos lo más importante. Y no voy a predicar de esa parte hoy porque esa parte es como bien especial y bien larga y no creo que quede tiempo hoy, pero sí solamente explicarles lo que el Señor me reveló sobre el sueño. Hoy solamente voy a poder hablar sobre lo que significa entrar en su reposo. Estar en reposo para que cuando vengan esos misiles podamos decir esto: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. ¿Cuántos quieren esa clase de protección en su vida? Entonces tenemos que recibir esta revelación. ¿Por qué el Señor lo está dando? ¿Qué es lo que nos puede venir? Imagínense los misiles que nos envió el Señor con el COVID. ¿No fue eso, misiles? ¿Cómo algunos de nosotros nos ha de haber agarrado? Personas que hasta el día de hoy, hermanos, todavía no tienen trabajo. Vemos también la inflación que esto ha provocado. O sea, yo voy al supermercado y me quedo asustada. El sueldo igual, pero los precios súper elevados. A veces no puedo creer lo caro que se han vuelto las cosas. Entonces, esos son los misiles. ¿Qué significa que nosotros estemos en reposo? Y hay una revelación espiritual de esto, hay una revelación física, pero una revelación espiritual. Nosotros podremos llegar a pensar que el reposo es igual a descanso, pero en realidad no es esto lo que quiere decir. Yo me quedé sorprendida porque yo sí lo creía así, que yo pensaba que reposo significaba descanso. Y significa algo muy diferente y muy profundo, hermanos. Así que recibamos esta revelación de parte del Señor. Empezamos con Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay una parte teológica, una explicación teológica de esto, pero hay una parte espiritual de esto. Vamos a hacer una combinación de las dos. En el versículo anterior, en el 2, habla de que Dios reposó de todas sus obras. Esa palabra reposó no quiere decir que Dios se cansó, que Dios estaba cansado. Dios no se cansa. Dice la palabra, no se cansa. Dios no se cansa. Él es omnipotente. Él puede trabajar todo el día y Él no se va a cansar. Entonces, ¿qué significa esa palabra reposo? Amén. Reposar significa dejar de realizar un trabajo. Eso es lo que significa reposar. No porque estemos cansados. En este caso, ¿por qué Dios reposó? Él reposó porque Él ya había terminado toda la obra que tenía que hacer. Y eso lo vamos a ver en otros versos. Todo lo que Él tenía que crear ya fue creado. Y Él dijo, ya terminé. Esta obra está terminada. Y aquí, entonces yo voy a descansar. Y eso fue en el séptimo día. En cuanto al séptimo día, muchas personas como que tienden a religiosamente ver el día sábado. Por ejemplo, hay religiones donde si usted en el día sábado realiza cualquier actividad, cualquier labor, eso es un pecado porque está quebrantando un mandamiento. Eso no es una enseñanza sobre si es pecado o no, congregarse el sábado, congregarse el domingo, o sea, no es. Pero sí es algo que quiero mencionar que está en Colosenses, lo encontré y me pareció bien interesante.
Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esa palabra reposo es la palabra Shabbat, que quiere decir sábado, o sea, habla del sábado. Nadie nos tiene que juzgar en cuanto a eso, dice, porque el versículo 17, todo lo que es esto es una sombra de lo que ha de venir. Y esto es en realidad el cuerpo de Cristo. Vamos a entender a qué sombra se estaba refiriendo el Padre cuando Él dijo, yo voy a reposar en el séptimo día. Amén. Quisiera que leyéramos Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren ahí, Jesús dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay cosas que son como misterios que el Señor nos revela. ¿Cómo es posible que Jesús o el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo cuando eso no fue exactamente así? Amén. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Miren también Hebreos 4:10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y dice Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, hay cosas que ya estaban, porque Dios conoce el final desde el principio. Hay cosas que ya estaban, pongámoslo en palabras humanas, planificadas por Dios. Esto va a ser así, así y así. Yo lo voy a crear el mundo los 7 días, yo voy a descansar y al tanto tiempo Jesús va a venir a la tierra y Él va a morir. Todo esto ya estaba planificado, pongámoslo así, si es una palabra más sencilla, predestinados por Dios. Dios planeó todas las cosas y Él hizo pactos y promesas con su pueblo, amén. Ya entendimos que entrar en reposo no quiere decir descansar, sino que entrar en reposo es que todas las cosas que fueron planeadas por Dios en algún momento ya fueron puestas en marcha. Yo lo veo así, como cuando alguien hace un programa en la computadora para que realice ciertas funciones. Y una vez que el programa ya está puesto en marcha, ya no hay nada más que hacer. Él se sostiene por sí mismo. El mundo se sostiene por sí mismo. Las plantas, el oxígeno, todo lo que hay, está diseñado para ser reciclada. El agua es reciclada. Tenemos la misma cantidad, la misma agua, pues que Jesús, cuando Él dio la palabra que esa agua existiera y viniera a la tierra, esa misma agua ahí está. Por lo que es un sistema que Dios ya lo preparó de antemano para que funcionara Él solito. ¿Qué quiere decir en esto el Señor? ¿Por qué me necesita Él que yo también esté en reposo? ¿Qué significa entonces que yo de manera personal? Yo entiendo que significa que Él ya reposó, pero ¿y yo en qué voy a reposar? Amén. Una de las cosas que el Señor me hacía ver en esta revelación es la historia de Jesús cuando vino la tormenta. Jesús estaba en la barca y vino una tremenda tormenta. Yo no puedo imaginar qué tipo de tormenta era para que los discípulos tuvieran miedo por su vida. Esos eran los misiles para Él en ese momento. Pero mientras aquella tormenta arreciaba y aquel barco se jamaqueaba, como decimos los hondureños, Jesús plácidamente estaba durmiendo y no se inmutaba por lo que estaba pasando. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Porque Jesús no sentía nada, ni siquiera por el sacudimiento del barco, o tal vez porque se mojaba, ¿por qué no se despertaba? Y me ponía a pensar, ¿quién es Jesús? Él conocía el final desde el principio, Él sabía todo cómo iba a ocurrir, Él sabía la reacción de sus discípulos, pero Él sabía también que Él era el Dios de la tormenta, que a una palabra suya, aquella tormenta iba a detenerse. ¿Para qué se le iba a quitar el sueño al Señor Jesús? ¿Qué pulgas le picaba? Él prefería estar descansando. Amén. Así no somos nosotros.
Cuando vienen las tormentas de la vida, cuando vienen los misiles, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Entramos en reposo? ¿O estamos como los discípulos? Señor, es que no te importa que perecemos, nos vamos a morir acá. ¡Despiértate! ¡Ay! Gritamos porque estamos como desesperados. Lloramos, nos tiramos al piso, hacemos berrinches. ¿Cómo es posible, Dios, que tú permitas que me esté pasando esto? ¿Cómo reaccionamos cuando vienen esas tormentas de la vida? ¿Y cómo deberíamos reaccionar? ¿Acaso entramos en reposo? Dice Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si aquellos discípulos hubieran entendido que Él era Dios, se hubieran estado muriendo de la risa. ¿Quién era el que estaba en ese barco? Pero ellos todavía no tenían un conocimiento profundo de quién era Él. Ellos todavía tenían temor. ¿Cómo podemos nosotros entrar en reposo, hermanos? Estando quietos y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Y voy a ser muy sincera. Nosotros llenamos nuestra mente de cosas del mundo y no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. No conocemos las promesas que Dios nos ha hecho y no descansamos en ellas. Y por esa razón, nosotros tenemos una vida llena de convulsión, llena de preocupaciones, llena de tormentas. La cosa más pequeña a veces nos quita la paz, porque no conocemos profundamente la grandeza de nuestro Dios, el amor de nuestro Padre Celestial, nuestra identidad en Dios, quiénes somos para Él, la autoridad que Él nos ha delegado. En ese tiempo de tormentas no la conocemos. Entonces ese es el problema, hermanos. Y por esa razón no podemos entrar en su reposo. Y la palabra del Señor nos da muchos consejos en cuanto a esto. Miren lo que dice Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes son los que entran? Las personas de fe. Las personas que saben quién es Dios para ellos. Amén. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ya les voy a explicar esto a profundidad. Recuerdo, hermanos, una de mis tormentas, grandes, gravísimas. Yo sentía como que el infierno mismo se había levantado contra mi matrimonio, contra la vida de mi hija. Y ustedes no saben el tesoro y el baluarte que mi mamá representó para mí en ese tiempo. Mi mamá estaba solamente a una llamada telefónica de distancia, mientras yo estaba en esos hospitales sufriendo y no sabiendo qué hacer y pasando tantas tormentas. Y mi mamá nunca me dio una palabra de incredulidad. Siempre me dio una palabra que me levantó. Siempre me dio una palabra de fe. Siempre me dio una palabra oportuna. Y en aquel momento yo sentía una paz, hermanos. ¡Qué privilegio! ¿Cuántos pasan tormentas y no tienen una persona que los llame y que les dé una palabra de parte de Dios? Pero yo sí tuve esa bendición y pude pasar una prueba terrible porque aprendí, hermanos, en medio de la prueba a creer con todo mi corazón en aquellas palabras que mi mamá inculcaba desde niña en mi corazón. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿Y qué era esto de este pueblo que no entró en el reposo y que Dios se enojó mucho con ellos? Para entender esto tendríamos que leer un poquito. Vamos a leer Hebreos, capítulo 4, verso 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Y vamos a entender a profundidad qué significa esto de entrar en el reposo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Les voy a contar la historia en cortito, porque es un poco larga. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto con una promesa de parte de Dios, que ellos iban a heredar una tierra, la tierra que parte estaba el pueblo de Canaán ahí, y que ellos iban a heredar esa tierra, que Dios se las iba a dar. Pero hubo un pueblo que no entró a la tierra prometida. Este fue el pueblo incrédulo. Si ustedes se recuerdan, Josué envió unos espías, y de los 2 espías, solo 2 fueron los únicos que creyeron. ¿Por qué tenían que creer ellos? Porque era un pacto, hermanos, no solo una promesa, un pacto de Dios, que esa tierra se las iba a dar. Y ellos, al no creer, perdieron la oportunidad de ser herederos de aquella tierra que fluía leche y miel. Y yo le decía, Señor, ¿por qué ellos no creyeron? ¿Cuál era el problema en el corazón de esta gente que no creía en ti? Imagínense que a raíz de que mi mamá estuvo predicando sobre divórciate de Baal, yo me puse a ver un documental sobre Baal. Los cananeos tenían cientos de dioses. Baal era el dios principal, era como que Baal era el padre. Yo vi en el documental de que él era el padre de todos los dioses, y ese padre tenía varios hijos. Y uno de ellos, estaba Baal Peor, estaba Baal Zebú. Habían varios diferentes dioses. Y estos dioses tenían relaciones sexuales. Entonces la diosa Acera, por ejemplo, era una de las esposas de uno de los hijos de él, y ellos tenían otros hijos y así. Eso era lo que el pueblo de Canaán creía, y cuando Israel llega creyendo en un solo Dios, ellos fácilmente, cuando Moisés subió al monte a recibir de parte de Dios los mandamientos, ellos hicieron un becerro, queriendo tener un Dios como el de los cananeos para poder adorar. O sea, así era el corazón de este pueblo. Cuando Dios se manifiesta en el Sinaí, con fuego, con poder, con señales, con milagros, imagínense quién no quisiera tener una experiencia como esa, donde Dios se manifiesta de una manera tan real. ¿Qué fue la reacción de este pueblo? De ellos que dijeron, no, Moisés, nosotros tenemos miedo, no nos queremos acercar. Habla tú con él y nosotros solamente te vamos a escuchar a ti. Ese era el corazón de ese pueblo. Y por esa incredulidad, y aparte de la desobediencia y de adorar otro Dios, que no era el Dios verdadero, el Dios que ellos habían conocido, ellos no entraron en la tierra prometida. Eso es algo serio, hermanos, y una implicación grande en nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahí está la palabra, mira. Procuremos entrar. Procuremos. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder entrar. Entrar en un reposo, es cierto, significa yo no tengo que hacer ninguna obra, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, es por gracia. Y entendemos que nuestro Shabbat, nuestro reposo, es el Señor Jesús.
Todo esto fue sombra de lo que iba a ocurrir. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Que a través de Jesús todo iba a ser consumado. Todo había sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Y que nosotros no tenemos que trabajar para ganarnos la salvación. Sin embargo, dice, procura entrar en el reposo. ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer? Y lo que no estamos haciendo tal vez, que no nos está permitiendo entrar en ese reposo. Amén. Y eso es lo que yo me preguntaba, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy en el reposo o estoy en el afán? ¿Dónde estoy? ¿Me van a caer los misiles? No me caían. Yo miraba que caían a mi lado, pero no me hacían nada. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hablemos esta noche y entendamos esta noche. Volvemos al corazón de este pueblo que no entró. Su corazón no era recto para con Dios. Dios siempre se ha revelado a su pueblo y Él ha dicho que Él quiere una relación con sus hijos, con su pueblo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, con toda tu mente. No vas a adorar a dioses ajenos. Dios siempre ha querido tener una relación personal, íntima con su pueblo, con sus hijos. Pero hay un pueblo que realmente no lo ha entendido y cree que la vida cristiana es simplemente congregarse, ir a una iglesia los sábados, hacerlo religiosamente y ahí, eso fue todo, ahí terminó mi vida cristiana. Y eso no nos permitirá entrar en este lugar de reposo. Porque una de las cosas que nosotros vivimos en medio de esas pruebas, hermanos, es la incredulidad. Cuando nosotros tenemos miedo, es que el perfecto amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en nuestros corazones y no creemos que Dios nos puede librar de algo. Si Dios está hablando aquí que Él le había prometido al pueblo de Israel que le iba a heredar esa tierra y eso ocurrió de manera sobrenatural en medio de batallas tremendas, hermanos, donde mucha gente perdió la vida porque tuvieron que pelear, no solamente físico con espadas, sino contra poderes ocultistas que se daban en ese lugar. Porque ahí habían sacrificios de seres humanos donde la sangre era derramada. Los poderes del ocultismo eran grandes. Dios tuvo que mandar ejércitos angelicales muchas veces para que pudieran ellos ganar las batallas. Pero Dios se los había prometido y ellos no creyeron que Dios lo iba a hacer. Esos espías claramente dijeron, prácticamente ellos dijeron es imposible. Son demasiado fuertes, demasiado grandes, nosotros somos muy pequeños. ¿Por qué Josué fue diferente? Él tenía un espíritu diferente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para entrar en ese reposo? Primeramente, buscar una llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para revelarnos a Jesús, para revelarnos al Padre, para instruirnos en cada paso, en cada camino que hacemos cuando vienen los misiles. Cuando viene la prueba, ¿temblamos de miedo o corremos a su presencia? Y le decimos, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer en este momento? Y hay cosas que son realmente intimidantes. Y cosas que llegarán a tu vida sin que tú te imagines que van a llegar. Porque a veces Dios tiene que permitir algunas pruebas en nuestra vida para que reaccionemos y para que sepamos de qué estamos hechos. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Creemos realmente en nuestra identidad? ¿O somos de los que, como el azúcar, ¿verdad? Como cuando llueve, ¿verdad? Que no venimos a la iglesia y como el azúcar nos derretimos. Y no peleamos y no luchamos por lo que creemos. Y Dios quiere desarrollar en su pueblo un fundamento tan fuerte en la palabra de Dios, en el pacto de Dios y en el amor de Dios, que no es cualquier cosa que nos va a quitar la paz, hermanos. Y que no nos vamos a tambalear tan fácilmente. Personas que cada día se cubren con la armadura de Dios y están listos para enfrentar ese día y saber
que no importa los dardos de fuego que el enemigo lance, esos van a caer en este escudo y no me van a hacer nada y no me van a dañar. Y tenemos que estar firmes, hermanos, firmes en sus promesas, firme en su pacto, firme en su amor de pacto. No te dejaré hasta que no haya terminado la obra que yo, desde antes de la fundación del mundo, tengo para tu vida. Y lo pudimos ver, hermanos, cómo Dios conoce y sabe cuáles son los propósitos que tiene para cada persona. El sábado pasado, los que se la perdieron, una tremenda unción del Espíritu Santo fue derramada sobre la persona que predicó y ella ministró solo a los varones, hermanos, con excepción a la familia pastoral. Pero con una precisión de palabra en cada uno, porque nosotros sí conocemos las vidas de ellos, con una precisión de palabra que iba a saber, por ejemplo, ella que Héctor Durón canta, y muy bien, y que le he estado diciendo desde hace tiempo, métase al ministerio de alabanza. ¿Qué iba a saber ella? Ahí está, fíjese que no había venido, que no la había visto. ¿Qué iba a saber ella? Lo que estaba pasando a Jacielito, que le han ofrecido 70%, parece que me contó, de beca en Unitec, por sus buenas notas, y le dijo ella. O sea, puedo mencionar cada uno, y cada uno sabe lo que Dios le habló, porque Dios es un Dios personal, y Dios sabe los planes que Él tiene para tu vida, desde antes de la fundación del mundo. Él sabía, como le dijo a Jeremías, antes que tú nacieras, yo te vi y te escogí para que fueras profeta a las naciones. Dios sabe el plan que Él tiene para nosotros. Él es un Dios personal. Y por ser así, un Dios personal, Él necesita que tú lo conozcas de manera personal. Él no necesita que tú vengas a la iglesia los sábados y te olvides de Él el resto de la semana. Él necesita que tú constantemente te esfuerces y hagas un tiempo para estar con Él, para escuchar su voz y para decirle al Espíritu de Dios, guíame para dónde yo debo de seguir, qué decisión debo de tomar. Y yo estoy segura, hermanos, que muchas de esas tormentas se iban a disipar en 2 segundos si buscáramos primeramente la presencia de nuestro Dios. Dios le dijo a Moisés, creo que nos lo sabemos de memoria, en Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué es lo que nos va a hacer entrar en ese reposo? Número 1, el Espíritu Santo de Dios llenando nuestra vida. Si el Espíritu Santo no me hubiera llenado ese sábado en medio de la alabanza, yo no hubiera tenido esta revelación de este sueño. Y yo le digo, Señor, quiero más revelaciones, háblame. Pero estamos dispuestos a buscar ese tiempo para que Él llene nuestra vida y llene todo nuestro ser. Esa es la cosa. O estamos afanados. Y muchas veces el Señor me exhorta y me dice, tú aquí estás perdiendo el tiempo. Estuvieras en mi presencia, hasta te hubiera regalado ese dinero yo. Sinceramente se lo digo. Lo que en 5 minutos Dios puede hacer en su presencia, en intimidad con sus hijos, nosotros tal vez nos tardaríamos años en lograr. Es prioridad para nosotros poder entender que no vamos a lograr nada si no entramos en su reposo. Jesús lo hizo todo, Él lo consumó todo. No hay nada que usted necesite que Dios no se lo pueda dar, hermanos. Nada. Y si usted lo cree, usted va a poder ir a ese lugar secreto y obtener esas necesidades. Hay cosas que yo necesito y Dios las conoce. Hay veces son cosas materiales, pero también la mayoría de las veces son cosas emocionales y son cosas espirituales.
Yo no sé lo que usted necesita, pero algo que sí yo sé es que necesita conocer a Jesús. Y necesita conocer su pacto. Y necesita conocer lo que Él hizo para que nosotros podamos creer que cuando viene la enfermedad hay una promesa que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y a veces es lo último que buscamos. Nos vamos directamente al médico, es lo primero, o al doctor internet, que tengo, y todos nerviosos y Dios por último, cuando ya vemos que no hay nada que nosotros podamos hacer o que el doctor pueda hacer. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que como seres humanos, nuestra parte carnal siempre va a querer buscar las soluciones por nuestro lado, sin la intervención de nadie. Y eso es lo que Dios quiere tratar esta noche. No podemos hacer eso. Tenemos que con humildad rendir todo lo que en mi fuerza yo puedo hacer para que sea Dios en su sabiduría y en su poder que me lleve a ese lugar de reposo. Es decir, no con fuerza ni con poder, sino con tu espíritu, dice el Señor. Lo estamos haciendo. Gloria a Dios si lo estamos haciendo. Amén. Y hay una palabra que encierra todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. Dice esta palabra, hermanos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, oigan bien, todas las cosas nos han sido dadas por su poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Usted fue llamado por Dios. Usted está aquí porque usted recibió un llamado por Dios, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿En qué tenemos que ser diligentes? En entrar en su reposo, hermanos. Añadid a vuestra fe, porque es por fe que vamos a entrar. Virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él hizo por mí? Al conocimiento. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas está ciego, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entremos en su reposo, hermanos. Que cuando vengan los misiles nos encuentren en ese lugar. Y podremos decir, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Mas a ti, mas a mí no llegaron. Y si vemos Salmo 91, dice, tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos un poquito más adelante, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí quería llegar yo, hermanos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando conocemos su nombre es Jesús.
Y en el nombre de Jesús, tantas cosas que pueden ocurrir, todo lo que se nos pueda venir encima, Él es escudo alrededor de nosotros. Su nombre está como un ungüento sobre nuestras vidas. Amén. Cuando conocemos su nombre, dejamos de tener miedo. Y eso es lo que tenemos que esta noche recibir de parte del Señor. Quiero conocerte de tal manera que no tenga ese temor, que yo pueda vivir esa palabra. Quiero amarte de tal manera que siempre que ocurran estos ataques, estos misiles en mi vida, tú puedas decir: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. ¿Cuántos creen que Dios puede librar sus vidas? Pongámonos de pie. Pidámosle perdón al Señor si es necesario, si todavía no hemos entrado en ese reposo, y pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder afirmarnos, para poder mirarlo en su grandeza este día. Amén. Padre bueno, gracias por tu palabra y por tu revelación. Gracias, mi Padre, porque tu amor un día me conquistó y tu amor echó fuera el temor en mi vida. Porque aprendí a confiar en ti en medio de profundas pruebas. Gracias, mi Padre, porque es tu amor el que yo atesoro esta noche en mi corazón. Y hoy pido por mis hermanos que también puedan conocer tu amor, que también puedan entender que tú les amas, que tú les guardas, que tú les cuidas, que tú quieres abrazarles, que tú quieres protegerlos, que tú quieres meterlos bajo tus alas como la gallina mete a sus polluelos. Este día, mi Señor, yo vengo pidiendo de una manera muy especial y una vez más, Padre, que tú puedas derramar tu amor sobre cada corazón. Yo no sé, mi Señor, la necesidad en específico de cada uno de mis hermanos esta noche, pero sí sé que un abrazo tuyo es lo que ellos necesitan para acercarse a ti, para buscarte con todo su corazón, para dejar atrás esa vana manera de vivir y comenzar a renovar su mente con tus promesas. Espíritu Santo de Dios, sopla en este lugar la vida que tú prometiste a cada uno de nosotros. Esa misma vida que tú soplaste para que Jesús resucitase. Yo oro esta noche para que un viento recio, apacible, pero del cielo, Señor, llene la vida de cada uno de mis hermanos. Recibe el poder y la persona del Espíritu Santo está aquí para revelarnos a Jesús. Oh, mi Dios, si hay algo que tu iglesia anhela y necesita, es ese derramar de tu presencia y de tu poder. Espíritu Santo de Dios, si tú esta noche no lo haces, nosotros vamos a salir vacíos como entramos. Pero si tú vienes, mi Señor, al clamor y al hambre y al deseo de cada corazón, mis hermanos hoy van a ser transformados. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas venir con ese tu poder y tu gloria, y que tú puedas transformar ese temor en amor, que tú puedas, mi Señor, traer una revelación fresca del amor del Padre y de la grandeza de la promesa y el pacto que tú hiciste a través de la cruz. Yo declaro, mi Señor, esta noche sobre toda enfermedad, ya fue consumado tu promesa, Señor. Sobre todo conflicto, mi Dios, en el hogar, consumado es. Tú eres el Dios que venció la muerte, que venció la enfermedad, que venció, Señor, el desamor. El Dios que transforma cada vida y cada corazón.
Y hoy, mi Padre, solo podemos venir a ti y decirte perdónanos. Cuando no hemos estado afirmados en tu palabra, cuando no hemos estado afirmados en la fe, cuando no te hemos buscado a ti, cuando hemos buscado soluciones humanas primeramente, cuando es a ti a quien te debemos de buscar con todo nuestro corazón. Señor, tú dices un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazarás. ¿Cuántas lágrimas, Señor, tenemos que derramar en nuestra vida para poder ser humildes y llegar a ser esa habitación para tu presencia? Ayúdanos, mi Señor. Te adoramos, mi Rey, te adoramos. Levante sus manos y adore al Señor. Adórele, exáltale, exáltale. Él merece la gloria. Él merece fidelidad y confianza. Él merece que tú puedas creer. Dígale, Dios Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Eres grande, mi Señor, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, mi Señor, por tu palabra, la que atesoro en mi corazón y sé cuánto tengo que caminar contigo, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en cada paso, cada día, cada decisión. La tomamos y la rendimos a tus pies, no con fuerza ni con poder, sino con tu Espíritu, Señor. Te entregamos este tiempo y bendecimos la vida de cada persona y cada familia aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios.